Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Héctor Molina y hoy vamos a revisar y analizar una de las formas de cálculo de concentración que se conoce como la fracción molar. La fracción molar corresponde al cociente entre el número de moles de un elemento o de un compuesto con el número total de moles de esa mezcla. Lo vamos a analizar de la siguiente forma. Vamos a suponer que tenemos una mezcla, existe una mezcla de un componente A, un componente B y un componente C. La fracción molar de cada uno de estos componentes, por ejemplo la de A, será igual al número de moles de A dividido en el número de moles de A más los números de moles de B más los números de moles de C. Esto que está aquí lo podemos considerar como el número total de moles de la mezcla. Si vamos a determinar la fracción molar de B, entonces sería el número de moles de B dividido en el número total de moles que va a corresponder al A, al B y al C. Y si vamos a calcular la fracción molar de C, entonces sería el número de moles de C dividido en el número total de moles. Los cálculos que hagamos de la fracción molar de A, de B y de C deben estar reflejados en un valor que no debe exceder el 1. Es decir, la fracción molar de A más la fracción molar de B más la fracción molar de C. En este caso específico, que son 3, porque podrían ser 2, podrían ser muchos más, debe ser aproximadamente igual a 1. Ese debe ser el valor en la sumatoria de las fracciones molares que hay en una mezcla. Entonces, no olvidemos que para calcular la fracción molar de cada componente, yo debo tener los moles del componente y dividirlo en el total de moles. Esa cantidad de moles totales es la suma de cada uno de los que está presente en la mezcla o en el compuesto. Lo anterior lo podemos revisar en este ejemplo. Nos piden calcular la fracción molar de cada una de las sustancias presentes en una disolución donde hay 10 moles de metanol, 1 mol de etanol y 8 moles de agua. Aquí ya estamos claros que los moles del CH3OH, que es el metanol, es igual a 10 moles. Que los moles del etanol, que es el C2H5OH, es igual a 1 mol. Y que la cantidad de moles de agua son iguales a 8 moles. Como tenemos que calcular las fracciones molares de cada uno, vamos a aplicar la expresión de la fracción molar que me indica que es, en este caso, el número de moles. Vamos a anotar esto, CH3OH, va a ser igual al número de moles del metanol dividido en la sumatoria de todos los moles, es decir, los moles del metanol más los moles del etanol más los moles del agua. Este cálculo nos va a llevar a lo siguiente. La fracción molar del metanol será igual a los moles, que son 10. Los moles de estos del metanol son 10, más los moles del etanol, que es 1, más los moles del agua, que son 8. O sea, yo puedo decir sin ningún problema que el número total de moles aquí es 10 y 1. Entonces, la fracción molar del metanol sería igual a 10 dividido 19. Y esta fracción molar entonces tendría un valor de 0,526. Aquí tenemos la fracción molar del metanol.
Si vamos a calcular ahora la del etanol, entonces diremos que la fracción molar del etanol sería igual a los moles del etanol dividido en total de moles que tiene la mezcla. Y esta fracción molar del etanol sería igual al valor de los moles, que es 1, dividido 19. Y esta fracción molar les va a dar un valor igual a 0,0526. Por último, vamos a calcular la fracción molar del agua. Y ahí tendremos los moles del agua divididos en los moles totales de la mezcla, que ya sabemos que son 19 porque los sumamos. Esta fracción molar del agua va a ser igual a los moles del agua, que como datos son iguales a 8, dividido 19. Esta fracción molar del agua me va a dar un valor de 0,421. Comprobemos si los resultados que nosotros obtuvimos son correctos o no. Para eso, para comprobarlo, vamos a sumar. Para comprobar, vamos a sumar la fracción molar del metanol más la fracción molar del etanol y más la fracción molar del agua. Todo esto nos debe dar aproximadamente igual a 1. Vamos a ver. En el primer caso, esto es 0,526. La del metanol. La del etanol es 0,0526. Y la del agua, 0,421. Si usted suma todo eso, le da aproximadamente igual a 1. Ahí está correcto. En este ejercicio nos piden nuevamente calcular la fracción molar en una disolución, pero aquí nos dan 40 gramos de alcohol etílico y 100 gramos de agua. No nos dan los moles. Por lo tanto, nosotros, previo a todo cálculo, debemos calcular los moles. ¿Qué datos tenemos aquí? De acuerdo con los datos, debo buscar la fracción molar del alcohol etílico. C2H5OH. Debo calcular esto y debo calcular la fracción molar del agua. Para eso me dicen que en esta mezcla, en esta disolución, yo tengo una masa o gramos del C2H5OH igual a 40 gramos. Pero me dan una masa molar. Pudieran no darme la masa molar y darme las masas atómicas. Yo debería calcularla. Pero aquí me dan la masa molar. Entonces me dicen que la masa molar del C2H5OH es de 46 gramos por cada mol. Luego me indican que tenemos una masa de agua igual a 100 gramos y que su masa molar es de 18 gramos por cada mol. Eso es lo que me dan como dato. No olvidemos que las fracciones molares tienen que ver con los moles de un componente dividido en el total de moles de la mezcla. Por lo tanto, vamos a calcular primero los moles. ¿Cómo calculamos los moles? Recuerden que los moles son iguales a los gramos divididos en la masa molar. Si yo voy a calcular moles de soluto, serán gramos de soluto y la masa molar del soluto. Si voy a calcular los moles del solvente, los gramos del solvente y la masa molar del solvente. Como es esta mi expresión general, voy a ir primero a calcular los moles del alcohol etílico C2H5OH y voy a dividir estos 40 gramos en su masa molar, que es 46 gramos por cada mol. Eliminamos los gramos y eso les debería dar 0,869 moles. Ahí tenemos los moles del alcohol etílico. Hacemos lo mismo para calcular los moles del agua.
Y al calcular los moles del agua debemos tomar la masa que se refiere al agua y la masa molar del agua. Y esto es de 100 gramos y 18 gramos mol. Hacemos exactamente lo mismo, eliminando los gramos, y me va a dar una cantidad de moles de agua que es igual a 5,55 moles de agua. Yo de aquí puedo automáticamente, como tengo los moles de los dos componentes de esta disolución, que es el alcohol etílico y el agua, yo podría hacer de inmediato este cálculo. Entonces el número total de moles será 6,419. Este número total es la suma de todos los moles de la mezcla. Por lo tanto, al calcular la fracción molar para el alcohol etílico, ocupamos los moles del alcohol etílico, que son 0,869, y los dividimos en el total de moles de la mezcla, que ya lo sumamos, que es 6,419. Si usted resuelve eso que está ahí, le va a dar que la fracción molar del alcohol etílico es igual a 0,135. Calculamos ahora la fracción molar del agua. Con los moles del agua, que son 5,55, y los dividimos en el total de moles, que son 6,419. Y esta fracción molar del agua es igual, o les va a dar, 0,864. Comprobemos que los valores sean los correctos. Para eso voy a sumar la fracción molar del alcohol etílico más la fracción molar del agua. Eso debería dar aproximadamente igual a 1. Cuando yo digo aproximadamente igual a 1, debería dar 1. Pero aproximadamente porque ustedes van a trabajar con pocos decimales. Pero esto debería dar igual a 1. Sin embargo, si yo sumo esto, 0,135, lo sumo con el 0,864, me va a dar aproximadamente igual a 1. Pero si yo utilizo todos los decimales, absolutamente todo, en todos los cálculos, me va a dar igual a 1. Por lo tanto, ese ejercicio también está correcto. Vamos a revisar por último este ejercicio que aparece ahí, donde me piden la fracción molar de todos los componentes en una disolución en agua al 12,5% en masa de metanol. Miren lo que me están diciendo. De acuerdo con los datos, me pide la fracción molar de todos los componentes. Uno de los componentes es el metanol, pero otro de los componentes es el agua. Por lo tanto, yo debería calcular la fracción molar del metanol. Esta fracción molar debería calcular la fracción molar del agua, que es lo que me piden. No los tengo. ¿Qué datos me dan? Me dicen que el metanol está en un 12,5% en masa. O sea, el porcentaje en masa del metanol en agua es de un 12,5%. Recuerden que cuando se habla de porcentaje en masa, y más aún que la solución está en agua, significa que el 12,5% son los gramos del soluto, que en este caso es el metanol. Y me está diciendo que existen 12,5 gramos de metanol. Y el solvente es el agua. Y debemos decir aquí que los gramos de solvente, entonces, que son iguales a los gramos de agua, es la diferencia entre 100, que corresponde a los gramos de la solución, cuando es porcentaje en masa, o masa-masa, o porcentaje en peso. Y esto sería, entonces, un total de 87,5 gramos. Debemos calcular los moles
no tenemos las masas molares. Sin embargo, sabemos o deberíamos buscar las masas atómicas y decir que las masas atómicas del carbono es 12, del hidrógeno es 1 y del oxígeno es igual a 16. Para calcular los moles requiero de los gramos y la masa molar. Por lo tanto, vamos a calcular primero la masa molar del metanol, que es CH3OH, y luego vamos a calcular la masa molar del agua para poder calcular los moles y aplicar la expresión de la fracción molar. Tengo un carbono, 12, tengo 3 hidrógenos, 3 por 1, tengo un oxígeno, 16, y tengo otro hidrógeno, 1. Podría haber multiplicado por 4 los hidrógenos al tiro y no habría tenido que sumarle el último. Pero aquí vamos a tener un 12 más 3 más 16 más 1. Y si usted suma todo eso, va a tener 15, 31, 32. 32 gramos mol es la masa molar del metanol. Esto es muy importante porque me va a permitir calcular los moles del metanol. Entonces los calculamos. Los moles del metanol serían igual a los gramos, que son 12,5, divididos en 32 gramos por cada mol, que es la masa molar. Si nosotros dividimos esto que está aquí, vamos a tener 0,39 moles. Ese es el primer dato. Hacemos exactamente lo mismo para el agua. La masa molar del agua está indicada con 2 veces el hidrógeno más el oxígeno. Y esto es más simple, la masa molar del agua le va a dar entonces 18 gramos por cada mol. Teniendo la masa molar del agua, vamos a calcular los moles del agua. Y los moles del agua corresponden a los gramos, que son 87,5 gramos, dividido en la masa molar, que son 18 gramos por cada mol. Eliminemos los gramos y vamos a obtener los moles de agua. Esos moles de agua, si usted divide, le va a dar 4,86 moles. Entonces tenemos los moles de agua y tenemos los moles del metanol. La fracción molar, entonces, del metanol, que es CH3OH, va a ser igual a los moles del metanol, que los calculamos aquí, que son 0,39, dividido por el total de moles. Si yo tengo 0,39 y 4,86, esto me va a dar 5,25. Ese es el número total de moles. ¿Cómo hice eso? Sumé estos moles, que son los moles del metanol, estos que están aquí, los sumé con los moles del agua. Y eso me dio el total de moles. La fracción molar, entonces, del metanol para este ejemplo va a ser igual a 0,074. Calculamos la fracción molar del agua, esta es la del metanol, la fracción molar del agua, y va a ser los moles del agua. ¿Cuántos moles de agua tenemos? 4,86 moles. Y los vamos a dividir por el total de los moles, que es 5,25. Y esta fracción molar del agua, si ustedes dividen esos dos, le va a dar un 0,925. Teniendo la fracción molar del metanol y la fracción molar del agua, los podemos sumar y vamos a obtener la fracción molar del metanol más la fracción molar del agua,
me debería dar igual a 1. Pero normalmente, insisto, cuando nosotros usamos los decimales y cortamos decimales, nos va a dar aproximadamente igual a 1. Lo que no puede ocurrir es que el resultado final sea mayor a 1. No puede ocurrir eso. Puede tener algunas décimas menos que el 1 por efecto de decimales, pero debería dar 1 si usamos todos los decimales. Entonces aquí tenemos 0,074 más el 0,925 y efectivamente nos da aproximadamente igual a 1 porque se nos quedaron algunos decimales rezagados o perdidos. Espero que el cálculo de la concentración a partir de la fracción molar haya quedado sumamente claro. Los espero en otro video y si les gustó el video, denle un like.